voy a hacer especial hincapié sobre todo en diferenciar entre lo que podríamos llamar el gobierno de la empresa familiar y la administración o gobierno de las actividades y gestión empresarial. Muchas veces una y otra se confunden y eso crea riesgos y conflictos especialmente que pueden afectar a la buena marcha de la empresa familiar. Casi todos los países europeos han creado unos códigos de recomendaciones para, digamos, ayudar a las empresas que no cotizan y especialmente a las familiares. En el nuevo contexto de crecimiento económico, la empresa familiar va a jugar un papel todavía más destacado de lo que ha sido tradicional en ella, y fundamentalmente porque sus características se adaptan muy bien a las especificidades de lo que van a ser los mercados en el futuro. Mercados enormemente competitivos, con dificultades de financiación y sobre todo orientados a tener sostenibilidad en el largo plazo. La empresa familiar, precisamente por su idiosincrasia, presenta las características ideales para garantizar que en una economía avanzada estos principios se apliquen al máximo nivel y, en consecuencia, para que la competitividad de dicha economía le permita triunfar en un entorno pues, enormemente complejo. Existe un adagio en todos los idiomas que dice que el abuelo fundó la empresa, el padre la mantuvo y el nieto acabó con ella. A la pregunta de quién debe de dirigir la empresa, la respuesta es obvia: los más capacitados. Si los miembros de la familia están capacitados para dirigir, aportarán un plus, que son los valores familiares. Si no están capacitados para dirigir, lo mejor es que no la dirijan, simplemente que actúen de accionistas responsables y se conformen con esto. El tema de la empresa familiar ha estado, sigue estando y lo estará seguro de actualidad por diversos motivos que enumero muy brevemente. En primer lugar, la empresa familiar sin duda constituye una parte muy significativa en el tejido empresarial y especialmente en el tejido empresarial de Cataluña. En segundo lugar, los estudiosos de la institución que denominamos empresa familiar coinciden en que para asegurar el futuro de una empresa familiar, además del éxito empresarial, es necesario un plus consistente en afrontar y organizar soluciones frente a los posibles conflictos que puedan producirse entre los familiares propietarios. Se trata de evitar que los conflictos que puedan surgir en la familia se trasladen a la empresa o aquellos que puedan surgir en la empresa se trasladen a la familia. Un poco de esto, ¿no?, es de lo que queremos tratar hoy. En tercer lugar, en este momento histórico en el que la mayoría de países industrializados se están dotando de los denominados códigos de buen gobierno corporativo, la empresa familiar, como empresa no cotizada generalmente, también se ve inmersa, ¿no?, en estas recomendaciones, en las nuevas formas societarias que han inspirado este movimiento. Pues bien, este es un poco el objeto de la reunión de hoy, debatir sobre estas recomendaciones específicas de cara al futuro para que las empresas familiares continúen siendo válidas, progresen, se desarrollen y continúen aportando pues, un valor añadido a nuestro mundo empresarial. ¿Quiénes son los propietarios de la empresa familiar y quiénes serán los futuros propietarios, ¿no?, con especial atención a la fiscalidad en la sucesión de la empresa familiar, ¿no? Dentro de este bloque también se puede preguntar quiénes ejercen y quiénes ejercerán el gobierno de la empresa familiar. Tercera subpregunta, ¿qué retribuciones y cantidades económicas perciben y han de percibir en el futuro los miembros de la familia? Bien, lanzo de momento esas tres, ¿no?, preguntas para que, como los ponentes quieran, pues nos respondan. El momento de la sucesión, el tránsito de una generación a otra, es el momento más delicado, el más comprometido para cualquier empresa familiar.
por muchos motivos. Los motivos personales, obviamente, tienen mucho que explicar en esto. Se ha escrito muchísimo, sabemos bastante, pero al final esto es un traje a medida, es decir, cada familia es la que es, no hay dos familias iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos hermanos ni dos hijos iguales, y en consecuencia es un tema que hay que redefinir caso por caso. Pero sí es verdad que apuntabas a un tema que sí que merece la pena poner encima de la mesa, que es el tema de la fiscalidad. En España tenemos un régimen razonablemente bueno, no es el mejor como llegó a ser en su día, en el año 96 el régimen español era el mejor de Europa y por extensión probablemente el mejor del mundo en esta materia. Hoy en día algunos países nos han adelantado, pero es razonablemente bueno, no está mal, y este es un tema... En una familia empresaria, que es como me gusta llamarles a mí, ¿no? Pues creo que hay tres posiciones claras, una de propietarios, de accionistas, otra de administradores y otra de directivos. Y la retribución de estos tres puestos está perfectamente definida, regulada por el mercado. Cuando cobra un directivo, se puede preguntar a cualquier empresa de Executive Search y nos dirá, en función del puesto, el tamaño de la empresa, el grado de internacionalización, etcétera, la retribución adecuada. Para un consejo de administración exactamente lo mismo, y para unos accionistas pues dependerá de la política de dividendos que la empresa tenga para sus accionistas. Y no hay que esforzarse más, hay que atender a lo que el mercado hace y no complicarse la vida, porque lo demás son emociones, ¿no? Entonces las emociones cada uno que las pague como quiera, pero a mí me parece que racionalmente esto es así. La crisis económica general y que ha afectado a nuestro país ha puesto de relieve en muchas empresas familiares y no familiares, pero especialmente quiero hacer referencia a las familiares, que en su momento de crisis, podríamos llamar visualizada a través de concursos, ha habido la exigencia de responsabilidad a los llamados administradores de hecho, es decir, aquellos que detentaban el poder, podríamos llamar, de última decisión, tanto en el gobierno de la empresa familiar como indirectamente, ocultamente o no abiertamente, pero sin estar nombrados para ellos como administradores. Ese es un riesgo latente. Pero, como dicen las recomendaciones de los códigos de buena conducta, lo que se trata es de avanzar en la transparencia del funcionamiento de los órganos de administración. Por lo tanto, mi recomendación sería, leída, digamos, literalmente, y espero interpretarla bien, de este código o guía de la empresa familiar sobre estas recomendaciones, en caso de que existan estos dos órganos, es decir, el órgano de la empresa familiar y el órgano de la sociedad mercantil, una clara separación de competencias, una clara exigencia de responsabilidades en el cumplimiento o no de sus respectivas responsabilidades. Y, sobre todo, con las experiencias sabemos que hay quien puede estar dotado especialmente, a lo mejor porque no está muy cualificado, pero tiene una autoridad moral para pertenecer al órgano de gobierno de la empresa familiar. Pero, sin embargo, no tiene, podríamos llamar, la cualificación, la experiencia, el savoir-faire, por así decirlo, para estar en el órgano de administración. Eso ha permitido en muchas empresas familiares que han sobrevivido a la segunda y tercera generación encontrar trajes o puestos a la medida para cada uno de los miembros y no crear ningún conflicto al respecto. Muy bien, muchas gracias. Nos quedaba una tercera pregunta importante. ¿Qué retribuciones y cantidades económicas perciben y han de percibir en el futuro los miembros de la familia? En una familia empresaria, que es como me gusta llamarles a mí, ¿no? Pues creo que hay tres posiciones claras, una de propietarios, de accionistas, otra de administradores y otra de directivos. Y la retribución de estos tres puestos está perfectamente definida, regulada por el mercado. Cuando cobra un directivo, se puede preguntar a cualquier empresa de Executive Search y nos dirá, en función del puesto, el tamaño de la empresa, el grado de internacionalización, etcétera, la retribución adecuada. Para un consejo de administración exactamente lo mismo, y para unos accionistas pues dependerá de la política de dividendos que la empresa tenga para sus accionistas. Y no hay que esforzarse más, hay que atender a lo que el mercado hace y no complicarse la vida, porque lo demás son emociones, ¿no? Entonces las emociones cada uno que las pague como quiera, pero a mí me parece que racionalmente esto es así. También lanzo tres preguntas, ¿no?, a los ponentes. Una sería el gobierno de la empresa familiar y la necesidad de gobierno estable de la misma. La segunda serían los instrumentos para el gobierno de la empresa familiar. Y una tercera, si pueden hacer algunas reflexiones sobre el protocolo familiar
y el encuadramiento en él mismo de la distinción entre gobierno y administración de la empresa familiar. Me gusta dibujar la empresa familiar como un árbol en el que en la parte de arriba hay una copa, y en esa copa hay frutos, y estos frutos son una familia feliz y una empresa rentable y sostenible. Y este árbol tiene raíces, ¿no? Y estas raíces son las personas que se alimentan de un humus, que son los valores de la familia y de la sociedad. No obstante, yo no he visto ningún árbol que solo tenga copa y raíces. En medio hay un tronco que se encarga de llevar la savia desde las raíces hasta arriba. Y este tronco son las estructuras de gobierno. Es decir, sin estructura de gobierno, la empresa familiar será siempre un arbusto. Nunca será un árbol, no será un roble de 500 años, como nos gusta dibujar a las empresas familiares como robles centenarios. Bueno, pues si no hay tronco, y el tronco para mí son las estructuras, de las que no voy a hablar, porque hay otra pregunta sobre instrumentos, que supongo que podrá contestar otro de los ponentes. La confusión entre empresa y familia es lo que lleva siempre a la catástrofe. Entonces, bueno, una vez trazas la línea, que no es fácil trazarla, todo el mundo acepta hablar de gobierno de la empresa, se acepta. Pero cuando introduces, y yo esto lo he vivido en persona, el concepto de gobierno de la familia, o sea, que tengo la familia, tengo que gobernar, órganos de gobierno, ya yo dirijo estatutos, reglamentos y tal, y a veces el empresario familiar es un poco, digamos, renuente a este tipo de cuestiones. Ahora bien, cogemos ya una empresa de tercera generación, bien ubicada en el mercado, pues con 14, 15, 20 personas en la familia, familiares políticos, tema muy importante, por cierto, que no había salido todavía y no lo voy a introducir, porque no me gusta, que lo introduzca otro. Entonces, bueno, ahí tenemos que establecer una serie de sistemas o procedimientos. La asamblea familiar, que sería, comillas, la asamblea de accionistas de la familia, con la diferencia que en la asamblea familiar, en principio, deberían estar incluidos todos los miembros de la familia, salvedades lógicas de una edad mínima, estado de capacitación, etcétera, etcétera. La asamblea familiar debe estar representada en un consejo de familia. El consejo de familia es un órgano mucho más ordenado, mucho más claro, difícil de constituir porque debe ser un órgano verdaderamente representativo de la familia. Quiere decir que debe representar todas las sensibilidades de la familia, niveles de formación, por supuesto, género, edades, relación con la empresa, me refiero pues, a accionistas activos que trabajan en la empresa, accionistas pasivos que meramente serán tenedores de acciones de la empresa familiar. Un consejo de familia bien constituido debe ser verdaderamente representativo de esa familia. Por eso no es fácil construir un buen consejo de familia. A partir de ahí, todo puede funcionar sin papeles o con papeles, ¿no? Es bueno poner las cosas por escrito, aunque sea luego para incumplirlas, pero por lo menos tienes un referente y no estamos improvisando continuamente. Este referente es este documento, porque no me atrevo a llamarlo, bueno, por sentido porque no lo es, si no me corregís los dos grandes juristas, una figura jurídica que se le ha llamado, se ha venido a llamar el protocolo familiar. A mí el nombre me empieza a molestar bastante, porque yo creo que se ha utilizado muy mal, con lo cual lo tenemos ya muy dañado. Y la idea está muy bien, pero cuando la abres de protocolo a según quién te pone unas caras y con justicia, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es cierto que hay una serie de cuestiones, por ejemplo, referentes al plan de continuidad, para no llamarle plan de sucesión, José Manuel. O, como ha dicho Josep, el tema de cómo y de qué manera un familiar entra a trabajar en la empresa familiar, con qué cargos, con qué remuneración, con qué responsabilidad. Todo ese tipo de cuestiones y muchas más, no tenemos tiempo ahora para trabajarlo, es bueno que se hablen, que se discutan y que aparezcan escritas sobre un papel que sirva como referencia para, por lo menos, poder orientar el objetivo básico, que es la armonía familiar que facilite el buen funcionamiento de la empresa. La familia suma o resta a la empresa en una empresa familiar. Se trata de que sume, no que reste. Me ha hecho gracia lo de la participación de los llamados familiares políticos. La anécdota más real que he vivido fue en una junta de accionistas de una empresa familiar, pues
Era una celebración, las cosas iban bien antes de la crisis, ahí parecía que todo iba bien, había una comida preparada y tal, y de repente yo era simplemente el letrado, secretario del Consejo, vi una cierta conmoción y pregunté y me dijeron, es que ha venido el cuñado, no sigo hablando. Bien, efectivamente, coincido con él que lo importante es cómo hablamos, dónde llegamos a acuerdos, y solo vamos a plasmar aquello en lo que la gente esté convencida, parezca que se va a cumplir, ¿no? De ahí un poco que a mí me gusta mucho la técnica anglosajona, modernamente ya, porque tiempo atrás no se podía hacer, es decir, colocar en una pantalla, digamos, lo que vamos a escribir. Entonces lo que hacen es no redactan, no utilizan ya la traducción jurídica de los acuerdos. Simplemente van planteando cuestiones y si ven que esa cuestión no suscita unanimidad o es rechazado o tal, la dejan para más adelante. De tal manera, y esto veo que lo hacen mucho los franceses, es posible que su llamado protocolo, en vez de tener 60 páginas como los nuestros, solo tiene 15 y solo trata a lo mejor 3 temas. No hemos llegado a ningún acuerdo por el momento sobre si los cuñados pueden trabajar o no en la empresa. Lo dejamos ahí. Todos somos conscientes, especialmente los juristas, que de nada sirve firmar pactos si no hay voluntad de cumplirlos. He citado antes la Ley 31/2014, mejora del gobierno corporativo. A partir de ahí se formula este gran tema, la validez de algunas recomendaciones de buen gobierno corporativo para las empresas familiares, ¿no? Y hay también 3 preguntas, ¿no?, que inciden en lo mismo, pero con algún matiz diferencial. Por un lado, los códigos de buen gobierno corporativo para sociedades no cotizadas. En segundo lugar, los códigos de buen gobierno corporativo y la empresa familiar. Y finalmente, los códigos de buen gobierno corporativo para la empresa familiar en alguna experiencia de países europeos que se conoce y que se puede aprender, ¿no?, de esas experiencias. Yo tenía un encargo del decano del GIESE de organizar un curso de un par de días sobre consejos de administración. Y le decía siempre, mira, esto lo haré el día que sepa cómo es la propiedad de las empresas en España. Mientras tanto, tengo una sensación de ir a tocar el violín, que es que, como no sé tocar el violín, voy a hacer el ridículo. Por lo tanto, vamos a investigar primero. Entonces hicimos una investigación en la que nos miramos la propiedad de todas las empresas españolas que facturan más de 50 millones de euros, ¿no? Hay 4.096 empresas en España, facturan más de 50 millones de euros y esto abunda lo que tú decías, de nuestras empresas son pequeñas, porque España tiene, números redondos, 3 millones de empresas, de las cuales 1,5 millones tienen un empleado o más. De este 1,5 millones, 4.000, números redondos, facturan más de 50 millones. Y entonces empezamos a mirar la propiedad y definimos propiedad muy concentrada, aquellas empresas en las cuales el propietario, esto significa buscar propietarios con nombres y apellidos, encontramos propietarios que tenían el 95% o más en manos de una persona, jurídica o física, ¿no? Y llamamos empresas de propiedad concentrada, no muy concentrada, aquellas en que alguien tenía más del 50% o entre 3 tenían más del 67%. Bueno, esto nos dejó las 4.096 en 3.800. Las otras 296 eran de capital suficientemente diluido para hablar de códigos de buen gobierno. Mientras tanto, aquí está el amo, que se hace lo que yo diga. A mí me parece que hablar de buen gobierno en un entorno donde una persona tiene todo el poder de la Junta de Accionistas, pues me parece que es hablar de un buen gobierno distinto. Es decir, hay que apelar al sentido de generosidad de esa persona, de cuánto poder está dispuesto a ceder en un consejo de administración en el que él puede en cualquier momento revocar a ese consejo y cambiarlo, ¿no? En este sentido, a mí me parece ejemplar una empresa que también me parece ejemplar, pero su propietario, Amancio Ortega, ¿no?, que es un señor que tiene el control de Inditex, pero que en cambio, por el bien de la compañía, ha sabido montar un consejo muy profesional, con 2 presidentes ya muy profesionales, ¿no?, que están llevando la compañía de una manera que ya les gustaría a muchas compañías no familiares. Bueno, esto hay gente que lo sabe hacer y gente que confunde la propiedad con la posesión. Las que funcionan bien, la mayoría, han tenido esta generosidad o esta, digamos,
no necesidad de posesión de la empresa, de hacer con ella lo que les dé la gana, de entender que la empresa no es suya. Y aquí voy a decir una barbaridad. Pero es un concepto que me parece que es muy importante, ayudar al empresario a distinguir entre la propiedad de las acciones y la posesión de una cosa. El empresario no posee la empresa, el empresario es propietario de las acciones. Lo que tiene que hacer es luchar por la sostenibilidad de la empresa, tener una visión de proyectar la empresa a largo plazo como una gran generadora de riqueza. Y que esto solo no lo podrá hacer, y es fácil, y esto está aprendido de Miguel Ángel Gallo como tantas cosas. Miguel Ángel dibujaba un triángulo que era letal para la empresa familiar, era una empresa que necesita la revitalización al cabo de 30 o 40 años de ser fundada, una declinación de sus capacidades porque el contable, el jefe de ventas, el jefe de personal que había contratado hace 30 años ya estaban completamente cagados, o sin estar cagados, estaban obsoletos en sus conocimientos. Pensad ahora en este momento cuántas empresas de distribución tienen grandes expertos de distribución que no saben qué va a ocurrir con la distribución en la transformación digital que se avecina. Bueno, pues alguien tiene que tomar la decisión de sustituir a este jefe logístico por una persona que entienda la logística en la era de Internet. Y este debe ser el dueño. Y si este dueño, como decía Miguel Ángel, es un señor que tiene 65, 70 años, yo lo voy a cumplir pronto, 70 años, pues una persona de 70 años está pensando en su patrimonio, en el qué estatus voy a tener cuando deje de ser el presidente de esta compañía, en el qué dirán si me equivoco en la sucesión. En una palabra, y esta ya es mía, no es de Miguel Ángel, está muerto de miedo. Está paralizado por el miedo. Y por lo tanto no hará la revitalización estratégica, no cambiará las capacidades y la empresa morirá. Y esto con un consejo de administración es evitable. Entonces, para mí, la aportación a un consejo, de un consejero, es el producto de su competencia profesional por su grado de cumplimiento. Entonces, esto es muy fácil. Tú coges a un independiente, externo, que tiene un currículum espectacular, con un compromiso cero, y el producto da cero. Pones a un dominical que está súper comprometido porque ha mamado la empresa desde sus raíces, no sé qué, tal, pero que no tiene ninguna competencia en el gobierno de la empresa y también aporta cero. Así de sencillo. Y por lo tanto, en aquello de Aristóteles, en el punto medio está la virtud, ¿no? Busquemos gente comprometida con competencia profesional. Y esto ha de estar en la familia o no. De nuevo, mi background cuantitativo. ¿Cuál es la probabilidad de que en la familia haya más talento que en el resto del universo? Lo dejo aquí. Entrando, digamos, un poco en las experiencias, fundamentalmente yo empezaría por la alemana y la austríaca. Yo creo que ellos tienen allí una ventaja que nosotros podríamos de alguna manera reproducir, a pesar de no tenemos ese cambio legislativo, de esa división de lo que aquí es la administración de una sociedad mercantil entre, podríamos llamar, dos órganos. Uno de vigilancia, tampoco es tan difícil la vigilancia, no tienes por qué tener allí grandes expertos en la dirección, y lo que es la dirección propiamente dicha. Con un reparto, yo diría, de funciones muy claro y con un régimen, lógicamente, de responsabilidades muy claro. Evidentemente, nosotros esto no lo tenemos aún, es decir, no está incorporado a nuestro sistema de estructura del órgano de gobierno de las sociedades de capital. Pero, curiosamente, en la empresa familiar yo diría que hay la posibilidad de hacerlo, es decir, si no todas, vuelvo al consenso, que estemos convencidos, que lo hagamos de acuerdo, que estén dispuestos a hacerlo, algunas funciones típicamente de vigilancia, de grandes instrucciones, de grandes decisiones, de grandes pautas, reservarlas al Consejo de Familia y lo que podríamos llamar la ejecución de esas grandes pautas, el día a día, con toda su responsabilidad, dejarlo en el órgano del Consejo de Administración. Entonces, los alemanes, ahí me ha llamado la atención, por una institución, ellos no tienen obligación legal, cuidado, más que a partir de un determinado tamaño de tener esta división, es decir, no tienen que tener el Consejo de Vigilancia, ¿no? Entonces, en las empresas familiares ellos vienen recomendando, al principio de la empresa familiar, nada de constituir. ¿Cómo vas a decir, como tú has dicho muy bien, yo soy el patrón, yo soy el dueño, ¿qué me cuenta usted de Consejo de Administración, si además no creo decir? Ningún problema, o sea, ningún problema. Pero en cuanto se cree el Consejo de Familia, en el sentido de que haya, además de ese patrón, alguien más, intentar meter ahí a un experto, simplemente experto, no consejero independiente. Y solo ya cuando se pase a la segunda fase, es decir, cuando ya por la evolución y supervivencia de la empresa familiar tengamos un verdadero consejo de administración, bueno, puede ser el momento para que esos expertos independientes, uno o dos, vayan a parar. ¿Cómo conseguimos expertos independientes en la empresa familiar? Para muchas pequeñas empresas. Muy bien.
Pues ¿qué hacía? La asociación, la poderosísima allí Asociación de Empresa Familiar, chequea, me parece que una vez al año, aquellos que se quieren someter a una especie de homologación, los pone en una lista y recomienda, por así decirlo, unos honorarios o costes donde están combinando el número de horas con el volumen de la empresa. No son unos costes o unos precios fijos, sino recomendables para facilitar la negociación de las pequeñas empresas. Y por esa vía parece ser que el que quiere puede acceder, por así decirlo, con una cierta facilidad y a un coste, digamos, razonable a este tipo de asesoramiento. Algunas cuestiones problemáticas en relación al órgano de administración de la sociedad familiar. Primero, la reforma de los deberes de conducta de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital a través de la Ley 31/2014, la retribución de los administradores de la empresa familiar, otra cuestión conflictiva, problemática, y por último, la reforma del régimen de responsabilidad de los administradores y especial atención a los administradores de hecho. En muchas ocasiones, cuando se habla de estos temas de gobierno de empresa familiar, surge la duda. Si hacemos esto, pues la familia estará contenta y tendremos un problema en la empresa. Si hacemos esto, la empresa estará contenta, pero tenemos un problema en la familia. ¿Qué hacemos? Señores, los que nos dedicamos a empresa familiar no tenemos la más mínima duda. La empresa primero, pero siempre. Si quieres a tu familia, primero garantiza que la empresa va bien. Si la empresa va mal, te vas a quedar sin empresa y a lo mejor probablemente también sin familia. Por lo tanto, la empresa es la clave. Hay que distinguir y hay que darle el tratamiento que se merece. Con respecto a la Ley de Sociedades de Capital, yo creo que hay expertos en la mesa mucho más grandes que yo, pero sí que diría que hay una cosa que nos empieza a preocupar bastante, ¿no? Que es esta tendencia a regularlo absolutamente todo. Vamos a ver, si un señor es consejero o administrador de una compañía, démosle una oportunidad de que haga algo. Si le decimos, esto no lo puedes hacer, ni esto, ni esto, ni esto, y tienes que hacer esto, esto y esto y esto, pues mira, al final ponemos un robot y nos sale mucho más operativo. ¿Qué ha pasado con la responsabilidad societaria en nuestro país? Hombre, yo diría que en la reforma esta de la ley ya citada 31/2014, el mes de diciembre, se hace algo, yo diría, muy importante, muy significativo, que debería de aligerar, digamos, ese pesimismo que suele haber en la clase empresarial cuando uno es administrador, que es consagrar de una manera clara la vieja doctrina anglosajona de la discrecionalidad del empresario. A mí no me pueden castigar, y a mí me parece muy bien la idea, a mí no me pueden castigar si no he tenido éxito. A mí me han de castigar tanto si he tenido éxito como si no, si yo no he actuado con la diligencia debida, con la información debida, etcétera, etcétera. Cuidado en la línea que tú apuntabas, que este tipo de empresarios, yo lo decido, yo lo hago absolutamente todo, que en muchas ocasiones no se retiran realmente de la primera línea jurídica, dejan de ser administradores, pero siguen mandando, que empiezan a caerles condenas como administradores de hecho. Es decir, simplemente es decir, oiga, usted ha hecho de administrador real en la sombra y le vamos a condenar. O sea, ese a mí me parece un elemento a tener muy en cuenta y especialmente peligroso, y con esto quisiera terminar atendiendo el ruego de nuestro moderador, con esto quisiera terminar, y es en relación a la empresa familiar. Cuidado que muchas veces no separamos, no hacemos ejercicio coherente de las funciones que hemos reservado al Consejo de Familia, no nos hemos retirado realmente de la primera línea y seguimos mandando, y hay clarísimamente, en eso la jurisprudencia no le tiembla el pulso, y me parece muy bien como ciudadano, puede haber condenas de administradores, de hecho, con toda la responsabilidad que ello conlleva. A mí me parece que a la hora de pensar en la retribución de los administradores hay que pensar que los administradores al final son personas, ¿no? Y las personas tenemos tres tipos de necesidades, dicen los psicólogos, ¿no? Necesidades materiales, cognitivas y afectivas, ¿no? Entonces, las materiales mueven a algunas personas, no a todas, ¿no? Las cognitivas, a mí me parece que la oportunidad de seguir mejorando como profesional y de sentir que estás aportando cosas es toda una motivación, y en la empresa familiar las afectivas evidentemente están ahí de forma permanente. Por tanto, hay que saber jugar muy bien con los tres niveles de retribución, el material, el cognitivo y el afectivo, para encontrar en cada administrador su mejor motivación y su mejor dedicación.